En la siguiente práctica vamos a analizar la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden ante una entrada escalón unitario y una entrada impulso. Entonces, un sistema de segundo orden, pues ya hemos modelado en alguna otra ocasión. Me adelanté un poquito, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Este es el modelo matemático de este sistema mecánico. Aplicando la transformada de Laplace, obtenemos la función de transferencia. Entonces, relacionándola con la forma estándar de la función de transferencia de un sistema de segundo orden, vemos que para que se parezca completamente, este término de aquí tiene que ser igual a este término de aquí. Por lo tanto, quiere decir que aquí le falta beta. Entonces, vamos a multiplicar por beta aquí, beta sobre beta. De tal manera que una de esta beta la voy a dejar aquí para que sea beta sobre m y ya se parezca a esto que es beta sobre m, para que quede lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y entonces esta beta la voy a dejar aquí y esta beta la voy a sacar. Entonces la función de transferencia me quedaría de esta manera. Entonces esta beta la dejo aquí sobre la m y esta beta la saco como un coeficiente. Y entonces, haciendo la comparación con la forma estándar de la función de transferencia, me queda que esto de aquí es mi ganancia, viene siendo mi k. Esto es omega n cuadrada, todo esto de aquí es 2z omega n. Y entonces, esto es en forma general, en forma simbólica para cualquier valor de beta, que es la constante del resorte, delta, que es la constante del amortiguador, m, que es la masa, y u, pues que es la fuerza externa con la que se va a jalar esa masa. Ahí le pongo unas rueditas, pues indicando que no hay fricción, ¿no? Que va a deslizarse libremente. Ok, entonces en este caso en particular, obviamente yo les voy a dar valores distintos a ustedes. En mi caso yo seleccioné una beta de 4, una delta de 1.2 y una masa de 1 kilogramo. Asumiendo unidades internacionales, la masa va a estar en kilogramos. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces la masa por la aceleración es una fuerza. Esto de aquí es una fuerza. Asumiendo unidades internacionales, pues la fuerza la vamos a medir en newtons. Quiere decir que esto que está aquí son newtons. Entonces la masa está en kilogramos. Esto está en kilogramos. Bueno, voy a borrar esta parte. La masa está en kilogramos. Esta es una aceleración. La aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces kilogramos metros sobre segundo cuadrado me da newtons. La U pues, también va a estar en newtons. Entonces newtons tiene que ser igual a newtons del otro lado. Entonces la U va a estar en newtons. Esta X es la posición de la masa a partir de esta posición de referencia. Esta va a ser mi posición 0. Entonces X se mide en metros. Entonces X se mide en metros. Por lo tanto la beta, ¿en qué unidades se tiene que medir? Si se supone que estos son newtons, estos tienen que ser newtons y estos tienen que ser newtons. Entonces los newtons son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué unidades le faltan aquí? Le hacen falta kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que la beta va a estar en unidades de kilogramos sobre segundo cuadrado. Entonces la beta son 4 kilogramos sobre segundo cuadrado. Y de la misma forma acá, este es derivada de la x, viene siendo derivada de la posición, es velocidad. Entonces esto de aquí, como es velocidad, se divide en metros sobre segundo.
sobre segundo. Y entonces, para que se completen las unidades del Newton, que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, le hace falta kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que el delta va a estar en unidades de kilogramos sobre segundo. Entonces aquí tendríamos 1.2 kilogramo sobre segundo. Y entonces en mi caso yo voy a usar estos valores, ¿no? De lo que se trata ahorita es de verificar las ecuaciones que están ahí en los apuntes que les redacté. Vamos en este caso a verificar las ecuaciones, vamos a calcular la respuesta del sistema ante una entrada de escalón, ante una entrada de impulso, vamos a calcular el tiempo de asentamiento, el tiempo de subida, el tiempo pico, el máximo sobre impulso y todos los valores que vienen ahí, las especificaciones que vienen ahí en los apuntes. Ok, entonces esta es la función de transferencia general. En mi caso en particular, esta función de transferencia va a tomar valores específicos que los voy a poner aquí. Sería 1 sobre beta, es decir, un cuarto, mi ganancia del sistema. Beta sobre m, estamos hablando de 1.2, no, beta sobre m, estamos hablando de 4. Luego S cuadrada más delta sobre m, 1.2, S más beta sobre m, o sea 4. Entonces de aquí, pues esto es lo mismo que pusiera 1 sobre S cuadrada más 1.2S más 4. Para efecto de meterlo al Simulink, en el bloque de función de transferencia. Entonces, para efecto de los cálculos que vamos a hacer, pues necesitamos saber cuánto vale, omega n cuadrado. Entonces, haciendo la comparación, tenemos que omega n cuadrado vale beta sobre m. Omega n cuadrado es igual a beta sobre m, en este caso es 4, quiere decir que omega n es 2. Luego tenemos que 2z omega n es igual a delta sobre m. 2z omega n es igual a delta sobre m. Quiere decir que z es igual a 1.2 sobre 2z omega n, delta sobre m, 2 omega n. Y entonces esto es igual a 1.2 sobre 2 por omega n, que es 4. Entonces tenemos que z es igual a 1.2 sobre 4. Tenemos 0.3. 0.3. Vamos a multiplicar z por omega n, que es una cantidad que vamos a usar en repetidas ocasiones. Entonces z por omega n sería 0.6. Y pues calculamos de una vez también omega d, que también lo vamos a necesitar, que es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado, es decir, 2 por la raíz de 1 menos 0.3 al cuadrado. Estamos hablando de 1.90. Entonces, omega de 1.90. Ok, entonces voy a borrar aquella parte. Repito, la hice de manera anticipada porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones, ¿no? Aquí la idea nada más es ver, hacer una comparación con la forma estándar para determinar cuánto vale omega n cuadrada y cuánto vale z, dependiendo de los valores de los parámetros que van a cambiar para cada uno de ustedes. En mi caso en particular estoy tomando estos como referencia, ¿no? Como ejemplo. Voy a borrar esta parte de aquí.
Bien, ahora entonces vamos a determinar la respuesta del escalón. Muy bien, entonces, pues aquí lo que haríamos es agarrar la función de transferencia a la UDS, ponerle una entrada a escalón, la transformada de la clase sería 1 sobre S, pero pues eso ya lo hice en los apuntos de manera general, entonces ahorita podemos utilizar directamente la ecuación que ya sabemos que nos va a resultar como respuesta. Entonces, en este caso, si ponemos atención, la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden, cuando el factor de amortiguamiento, que en este caso es de 0.3, es decir, que está entre 0 y 1. Se aplica el caso 1, un caso subamortiguado. Y entonces ahí, si se fijan, al final, la respuesta que está marcada con la ecuación 32 ahí, la respuesta del sistema C de t, la determinamos con el valor de K, en este caso K, pues es este valor de aquí, me faltó aquí, K es 1/4, este valor de aquí, esto es omega n cuadrado, esto es K, entonces es K menos el valor de K por la 1 exponencial a la menos z omega n por t. Z omega n es 0.6, 0.6t, que multiplica coseno de omega d 1.9 t más el valor de z sobre 1 menos z cuadrado. Entonces si hacemos z sobre la raíz de 1 menos z cuadrado, estamos hablando de 0.31. Vamos a usar dos decimales nada más. 0.31 por el seno de omega d por t. Esa es la respuesta del sistema ante una entrada de escalón. Asumiendo aquí entonces que U va a ser un newton, un escalón con valor unitario de 1 newton. Y esta sería la respuesta del sistema. Ahorita lo verificamos con el Simulink. Ok, ahora vamos a determinar el tiempo de subida. Determinando el tiempo de subida, igual, si se van a las ecuaciones de ahí de los apuntes, ahí les demuestro cómo sale la ecuación. Tiempo de subida, TR, se determina mediante esta ecuación. Ahí hago la demostración de dónde sale, ¿no? Ahí lo estudian, por favor, si tienen dudas me comentan. Entonces, aquí calculamos el valor de TR, que es pi más la tangente inversa de menos omega d, que es 1.9, sobre z omega n, que es 0.6, sobre omega d, que es 1.9.
Entonces esto va a resultar en, haciendo la operación, resulta en 0.98 segundos. Ese es el tiempo de subida. Después calculamos el tiempo pico. Tiempo pico es igual a 4 sobre omega, a pi sobre omega d. O sea, pi sobre 1.9. Y entonces el tiempo pico resulta en pi sobre 1.9, 1.65 segundos. Tenemos el tiempo pico. Ahora el máximo sobre impulso, que lo determinamos mediante esta ecuación, K por E a la menos Z sobre la raíz de 1 menos Z cuadrado por pi. Esto resulta en 0.09 segundos. No, perdón, máximo sobre impulso. Lo pongo acá abajo. Máximo sobre impulso 0.09 metros. 0.09 metros. Luego, tiempo de subida, tiempo pico, máximo sobre impulso. Y finalmente calculamos tiempo de asentamiento. Tiempo de asentamiento, pues hay dos criterios, para el 2% de tolerancia de error y el 5%. Entonces, para el 5%, la ecuación es 3 sobre z omega n. Esto resulta en 5 segundos. Y esto es para un 5% de error. El tiempo de asentamiento para 2% de error es 4 sobre z omega n. Eso resulta en 6.66. Okay. 6.66 segundos. Ya por último, calculamos las envolventes. Y se calculan en esta ecuación. Z cuadrado, que viene ahí en la página 27. Entonces las envolventes quedarían como K, que es un cuarto más menos de K por E a la menos 0.6T, que es Z omega n por T, sobre 1 menos Z cuadrado. Entonces K es un cuarto. Y esto, voy a poner más pequeño. Sobre la raíz de 1 menos Z cuadrada
55. Ok, entonces ahora vamos a verificar todo eso en el Simulink. Vamos a meter el sistema en Simulink. Igual ya no es necesario meter la ecuación diferencial como lo hacíamos al principio, basta con meter la pura función de transferencia, le ponemos una entrada de escalón unitario y en base a la respuesta que se supone que nos tiene que dar esta función de aquí, vamos a verificar que se cumplan todas estas características. Pero ahorita lo vamos a meter al Simulink. Muy bien, pues aquí estamos ya en el Simulink. Entonces vamos a simular ese sistema de segundo orden, nada más con la función de transferencia. Este es el bloque de función de transferencia que ya les había enseñado cómo dar de alta los parámetros en la práctica anterior. Entonces meten el mismo bloque de función de transferencia y arriba, pues como ya lo vimos en el pizarrón, va a ser 1 sobre s cuadrada más 1.2s más 4. Es la función de transferencia que vamos a dar de alta aquí. Es 1s cuadrada más 1.2s más 4. Y entonces esa es mi función de transferencia que me da el comportamiento de ese sistema mecánico de segundo orden. Entonces aquí pues ya esto ya lo saben utilizar, es una señal de entrada. Aquí le vamos a meter un escalón unitario, que es el Newton, que le vamos a aplicar como fuerza de entrada. Aquí vamos a obtener la respuesta al escalón, que pues como ya les había comentado en una ocasión anterior, la derivada de la respuesta al escalón va a ser la respuesta al impulso. Entonces aquí, al momento de ponerle 1.2 y 4, pues ya van metido ahí los parámetros que yo estoy utilizando, ¿no? Estoy utilizando una beta de 4, una delta de 1.2, una masa de 1 kilogramo y una fuerza de entrada de 1 newton. Entonces ya van ahí implícitos pues en esos valores, ¿no? Entonces ahí corro mi simulación y aquí tengo la respuesta al escalón. Es esta gráfica de aquí. Y entonces, en teoría, pues esta función o esta gráfica de aquí tiene que ser la función que pusimos en el pizarrón, que es la primera ecuación que puse de negro, ¿no? Cuando puse la respuesta al escalón, que dice que c de t es igual a 1/4 menos 1/4 por e a la menos 0.6t por el coseno de 1.9t más 0.31 por el seno de 1.9t. Se supone que esta es la respuesta del sistema de segundo orden ante una entrada de escalón unitario. Entonces, pues para verificar eso, voy a utilizar un software. Me imagino que ya lo han utilizado, o cualquier software, ¿no? Es indiferente. Hay varios software graficador en internet gratis. A mí me gusta utilizar este, es el GeoGebra. Me imagino que algunos de ustedes ya lo han empleado. Entonces, lo que hice aquí fue meter para verificar, pues, lo que estoy haciendo es verificando, ¿no? Si todo lo que calculé en el pizarrón está correcto. Entonces, lo que hice fue meter la función que yo calculé en el pizarrón. Entonces estoy metiendo aquí 1/4, la respuesta al escalón, 1/4 menos 1/4 por e a la menos omega n por z. Y entonces aquí z vale 0.3, omega n vale 2, como ya lo calculamos en el pizarrón, por el coseno de omega d. Esto es omega d, que es omega n por 1 menos z cuadrado por t, nada más que aquí le estoy poniendo x porque el programa este entiende x y y, ¿no? Pero viene siendo mi t, o sea, el eje horizontal viene siendo la t, pero aquí lo manejo como x para que el programa entienda lo que le estoy diciendo. Y entonces aquí es punto z sobre 1 menos z cuadrado por el seno de omega d por t. Omega d otra vez es omega n por 1 menos z cuadrado. Entonces esta es la función que es la respuesta, que viene siendo esta función de aquí. Esta función de aquí, que es el caso 1. Entonces el caso 1
es un caso subamortiguado cuando Z está entre 0 y 1. En mi caso, al momento de calcular, la Z me dio 0.3. Entonces quiere decir que estamos en este caso subamortiguado. Y la respuesta al escalón, que es lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Respuesta a un sistema de segundo orden ante una entrada de escalón. La respuesta va a estar dada por esta función de aquí. Esta función de aquí que es K, que es en nuestro caso, en mi caso vale un cuarto. Aquí es un cuarto menos Z omega n por el coseno de omega d más Z sobre 1 menos Z cuadrado por el seno de omega d por t. Y esa función de ahí es la que tengo dada de hasta aquí. Espero estarme explicando. ¿Sí? Y entonces esta gráfica que está aquí debe corresponder a la que me da el Simulink para que eso esté correcto. Entonces pues más o menos hacemos una comparación visual, ¿no? A ver si se parece, para saber que estamos bien. Entonces hacemos una comparación visual para ver si la respuesta al escalón que me da el Simulink coincide con la respuesta al escalón de la función que ya hemos calculado en los apuntes. Entonces aquí vemos que pues parte en 0, empieza en 0. Aquí también sube máximo como a punto 35. Aquí también vemos que sube a punto 35, luego baja, sube, más o menos se parece. ¿Sí? Entonces podemos decir que la función está bien. Igual aquí, punto 25 es el valor en estado estable, es decir, es el valor que alcanza al final, punto 25. Es el valor en estado estable, o la K pues. La K es el valor en estado estable, que es la ganancia del sistema. Entonces aquí alcanza a la K, que es el punto 25 cuando t vale 1. Ajá, más o menos aquí en 1 sube a punto 25 y aquí en 1 sube a punto 25 también. Este punto máximo lo tiene más o menos en 1.6. Este punto máximo aquí lo tiene en 1.6 también. Sí, más o menos coincide. Entonces podemos decir que la función esta que calculamos allá en el pizarrón es correcta, ¿no? Porque sí coincide con la respuesta que me da el Simulink. Entonces ahora vamos a verificar lo demás. En el pizarrón verificamos otros datos. Calculamos otros datos como primero calculamos el tiempo de subida. Entonces como ya vimos acá en los apuntes, el tiempo de subida es el tiempo requerido para que la respuesta pase en sistemas subamortiguados, para que pase del 0 al 100% del valor final. Entonces el tiempo de subida es el tiempo que tarda en ir de 0 al valor final, es decir, a punto 25. Punto 25 y en el pizarrón nos dio punto 98. Entonces, desde que el sistema empieza a moverse hasta que llega a su valor final, porque el valor final es punto 25. Es decir, al momento que se está moviendo, el valor final que alcanza es de punto 25. Entonces, desde que empieza a moverse hasta que llega a ese punto en que alcanza ese valor final, que es el punto 25 o el estado estable, aquí me dice que la X o el tiempo, en este caso vale punto 98. Y en el pizarrón nos dio el TR igual, punto 98. Entonces quiere decir que estamos bien con el TR. Pero estarme explicando, ¿no? El tiempo de subida es el tiempo de subida, el tiempo que tarda en subir y tocar a esa línea del estado estable. Tarda punto 98 segundos. Luego después calculamos el tiempo pico. Entonces, como ya vimos acá en los apuntes, el tiempo pico es el tiempo requerido para que la respuesta alcance el primer pico de sobrelongación. Este es el primer pico de sobrelongación. Entonces voy a quitar este parámetro, lo voy a poner acá para que no estorbe. Entonces este es el primer pico de sobrelongación. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a este primer pico? Pues entonces aquí le doy clic y me dice que la X vale 1.64 y en el pizarrón me dio el TP, que es el tiempo pico, me dio 1.65.
Entonces, ahí pues ahí ustedes hacen referencia a eso, le pueden regresar al video, ¿no? Para que lo vean en el pizarrón. Entonces el tiempo pico me dio 1.65, aquí más o menos es 1.64, igual, coincide. Entonces se puede decir que también estamos bien en el cálculo del tiempo pico. Ahora, calculamos también el máximo sobre impulso que nos dio en el pizarrón 0.09 metros. El máximo sobre impulso está definido como la sobrelongación máxima. Es el máximo valor del pico de la curva de respuesta medido a partir del valor en estado estable. Es decir, este es el valor en estado estable. A partir de este valor en estado estable, ¿cuál es la máxima elongación? El máximo sobreimpulso que tiene. Entonces aquí pues este software tiene una herramienta para trazar un segmento y me dice cuánto vale la distancia, ¿no? Entonces voy a trazar un segmento de aquí a aquí y aquí me va a decir cuánto mide. Ya la regué. Otra vez. Ahí está, me da el valor. Dice que el valor de este segmento, es decir, que del estado estable, del valor en estado estable hasta el máximo sobreimpulso o el máximo pico, me dice que es de 0.1. En el pizarrón medio de 0.09. Pues aquí es por la imprecisión mía, ¿no? Del segmento, pero igual coincide. En el pizarrón da 0.09 y aquí da 0.1. Pues el error es casi nulo. Por el error que tengo ahí al momento de trazar ese segmento, pero igual coincide. Lo otro que calculamos, el otro parámetro es del tiempo el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento. Voy a quitar esto ya. El tiempo de asentamiento, y para eso utilizamos las envolventes. Entonces, las envolventes son estas curvas exponenciales que igual están calculadas en el pizarrón, en la parte inferior izquierda, que se calculan de esta manera. Con esta ecuación de aquí. Son dos, una es con positivo y otra es con signo negativo. Entonces esas curvas envolventes están dadas de alta igual aquí. Las ecuaciones están dadas de altas aquí. Son estas. Estas son las envolventes. Entonces aquí las voy a activar. Esas son las curvas envolventes, que son dos curvas exponenciales. Entonces pues se llaman envolventes precisamente porque envuelven a la función de respuesta. Es decir, queda por dentro, ¿no? Queda, por decirlo de alguna manera, queda inscrita. La respuesta queda inscrita en las envolventes o por dentro de las envolventes. Entonces ahorita voy a quitar la respuesta. Voy a quitar la respuesta y voy a dejar nada más las envolventes. El tiempo de asentamiento se calcula con un criterio del 2% de error o de margen, o de 5%. Es decir, por ejemplo, el tiempo de asentamiento de 2 segundos es para un 2%, es decir, 2% arriba del estado estable y 2% abajo del estado estable. Entonces esa es la ventana en la que debe permanecer la respuesta o las curvas envolventes. Es decir, si yo pongo voy a hacerle un zoom aquí, ¿no? Entonces se puede ver aquí que más o menos en este tiempo, es cuando la envolvente entra a esa ventana del 2%.
No sé si lo alcancen a apreciar ahí, ¿no? Entonces las envolventes son las moradas. En este tiempo, en este valor del tiempo es cuando las envolventes entran a la ventana del 2% y se quedan dentro de la ventana del 2%. O es lo mismo que decirlo de la respuesta, ¿no? Es lo mismo que decirlo de la respuesta. En este tiempo, la respuesta entra a la ventana del 2% y ahí se queda. Entonces, ese tiempo en que la función de respuesta o las envolventes entran a la ventana del 2%, se calcula, como está en el pizarrón, dividiendo 4 sobre z omega n, que da 6.66 en el pizarrón. Entonces, si vemos aquí, cuando las curvas entran a esa ventana del 2%, el tiempo vale 6.66. Entonces se puede decir que también está bien calculado, ¿no? Entonces aquí le quitamos el zoom. Ahora quitamos esa ventana del 2% y activamos esta otra. Fíjense, es más grande. Esta es una ventana del 5%. Voy a quitar esta del 2%. Entonces ahora esta ventana del 5% es 5% arriba del valor final y 5% abajo del valor final. Y vemos que la respuesta aquí pues está por fuera de la ventana del 5%, pero aquí ya está dentro del 5%. Entonces nos vamos a basar en las envolventes otra vez. Entonces aquí se puede ver claramente que las envolventes entran a la ventana del 5% en este valor del tiempo. Estamos hablando como de 5 y cachito, 5 segundos. Y en el pizarrón, pues, si pueden darse cuenta, ese tiempo de asentamiento para el 5% se calcula dividiendo 3 sobre z omega n y nos da 5 segundos. Pues igual, ¿no? Ahí por los errores de los decimales que nos comimos, porque nada más estamos usando 2 decimales, pues igual podemos decir que está bien calculado. Entonces, pues ya con esto verificamos que todo lo que calculamos en el pizarrón es correcto. Pues quiere decir que todas las ecuaciones que están ahí en los apuntes son correctas. Les pido que las ecuaciones que están en los apuntes traté de desglosarlas lo más posible para que las entendieran, ¿no? Traten de entenderlas. Entonces, aquí nada más puse esto como una animación, pues para que vean cómo la respuesta se va modificando en base al factor de amortiguamiento, que es el Z. Por ejemplo, si muevo Z, cambia el amortiguamiento, es decir, cambian las oscilaciones del sistema, ¿no? ¿Sí? Y esta es la omega n, que es la frecuencia. Entonces ahí se pueden ver, se modifica la frecuencia. Entonces, como a ustedes les voy a dar valores diferentes de beta, de delta, pues obviamente se les va a modificar la frecuencia, se les va a modificar la cantidad de oscilaciones, se les va a modificar el tiempo de respuesta, el tiempo pico, etcétera, ¿no? Entonces, ya se me va a acabar la batería. Espero terminar de darle las instrucciones. Entonces a ustedes les voy a dar valores diferentes para el resorte, para el amortiguador, para la masa. Y les pido por favor que hagan lo mismo. La función de transferencia pues es la misma. Simplemente le van a meter valores distintos a la omega n, a la omega d, a la z. La función de transferencia que les resulte a ustedes la meten al Simulink, la simulan y les tiene que dar pues su función de respuesta, y tienen que verificar igual que la distancia de aquí a aquí que la canción, que de aquí a aquí sea el valor que les da del máximo sobre impulso, que el valor del tiempo aquí sea el tiempo de subida, que el valor del tiempo aquí sea el tiempo pico, lo de las envolventes. Entonces pues aquí en Simulink va a estar difícil dibujar las envolventes. Entonces por eso yo les sugiero que lo hagan también así en un software aparte, ¿no? Está el programa este que se llama Desmos, o está este que se llama GeoGebra, o pueden usar cualquier otro. Entonces para efecto de reporte igual, me pueden poner la del Simulink, o me pueden poner estas de GeoGebra, ahí con las envolventes, ¿sí? Entonces, si tienen duda, pues igual ahí me dicen. Ya trato de hacerles algún otro video, o me conecto en línea por si alguien tiene alguna duda, para resolvérselas. Ahí puedo utilizar las herramientas estas de Blackboard o cualquier otra, ¿no? Para darles instrucciones.